Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Génesis, que para muchos es el nombre de un mítico grupo de rock británico, es en realidad el primer libro de la Biblia que puede ser traducido como origen, creación o nacimiento. Pero sobre todo es el título del primer disco de un gran saxofonista español, Luis González Garrido, el que interpreta obras de compositores franceses como la sonata de Francis Poulenc, originalmente escrita para oboe. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Curiosamente, la sonata de Poulenc que estábamos escuchando es casi contemporánea del grupo de rock, ¿no? Génesis. Los dos nacieron en los años 60. Sí, la verdad es que, bueno, una bonita coincidencia, ¿no? No lo había pensado por ahí, pero da la casualidad de que sí. Cuando pones el nombre a tu disco, ¿no pensaste un poco en el grupo de rock? No, No. para nada. Sabía, o sea, pensé en muchas cosas que tenían que ver con ello, pero no lo hice directamente por eso, ¿no? Sabía que, bueno, pues la Biblia tiene una relación, también el grupo Génesis de rock, pero mi idea iba por otro lado, pero sabía que quizás podía relacionarse con estas cosas, pero no era mi intención. Preparando el programa me he enterado de que el primer grupo Génesis no se llamaba Génesis, sino From Genesis to Revelation. Ajá, Porque había un grupo Génesis en Estados Unidos y no podían llamarse Génesis. claro. Tu disco va a ser también como ellos una revelación, va a ser de Génesis to Revelation. Pues ojalá que sí. La verdad es que, bueno, sobre todo al ser mi primer disco, pues es una carta de presentación, ¿no? Es un poco eso que va a presentarme a la sociedad musical, ¿no? Y a todos los melómanos que van a escuchar la música. Si va a ser una revelación o no, bueno, eso ya lo dirán. Estoy seguro de que sí. Cuentas que esta sonata de Poulenc fue tu primera obsesión musical, ¿es cierto eso? Sí, la verdad es que era una de las primeras obras que escuchaba en bucle, sobre todo la versión de François Leleu, que bueno, es una maravilla y que siempre fue referencia en cuanto a esa manera de expresar, ¿no? Con el instrumento, de realmente hacer un sonido bonito, de buscar esa emoción con el instrumento y pues siempre me recuerdo una época muy claramente en la adolescencia que escuchaba esta obra pues en bucle durante todo el día y bueno, la verdad es que ¿Qué decían tus amigos en aquella época? ¿No te tachaban un poco de extraño de escuchar una sonata de Poulenc? no, para nada, porque bueno, también tenía muchos amigos del conservatorio, ¿no? Entonces, pues, incluso tenía muchos amigos oboístas. Lo que quizás no pensaba yo en esa época es que yo iba a interpretar esa obra, ¿no? Para mí simplemente, pues, había descubierto una obra que me encantaba y la escuchaba, pues, por el placer de escuchar una preciosa interpretación. Pero simplemente, pues, compartíamos incluso con oboístas, pues, estos gustos y esta... Quizás el saxofón le añade un toque aterciopelado que el oboe no tiene, ¿no? Que es un poco más chillón, si me permiten los oboístas. Bueno, es verdad que el saxofón, pues quizás su paleta expresiva es un poco más amplia, entonces pues permite, como dicen los franceses, adoucir, ¿no? Adulzar un Suavizar. poco, suavizar, y también podemos ir incluso en el otro sentido también, hacer cosas quizás pues más directas, más, ¿cómo decir? Sí, más directas. Por supuesto, rítmicas quizás. Sí. Porque la escala, la extensión del saxofón es la misma que del oboe, más o menos. Quizás un poquito más, o la misma, sí, sí, ahora mismo no estoy seguro. Permíteme, Luis, que recuerde que has nacido en la localidad sevillana de Utrera, Sí, donde cuentas que el sonido del saxofón para ti fue un amor a primera vista, sí. a primer oído, perdón. Fue en un concierto de captación de conservatorio, ¿no? Sí, la verdad que fue muy curioso porque yo nunca había tenido, o al menos no recuerdo, haber tenido
un acercamiento a la música y menos a la música clásica hasta ese momento. Y pues en el colegio nos llevaron al conservatorio y nos hicieron un concierto pues de presentación de los instrumentos para presentarle a los quizás futuros alumnos las posibilidades que había, ¿no? Entonces recuerdo que después de ese concierto yo escuché el saxofón y llegué a casa súper emocionado diciéndole a mis padres que yo quería tocar el saxofón y que quería tocar el saxofón y que el día de antes no sabía ni lo que era un saxofón, pero que me había llamado tanto la atención que quería que me apuntaran y me hicieron caso. Y parece que no fue un capricho y que, bueno, hasta el día de hoy. ¿Recuerdas los otros instrumentos que no adoptaste? ¿Había otros, violín quizás, o qué había como instrumentos? Claro, recordando un poco, pues habría trompeta, piano, clarinete, guitarra y seguramente habría alguno más, pero no recuerdo tampoco. No recuerdo. Tengo un recuerdo muy nítido del saxofón, pero no tanto de. Imagino que la guitarra ahí en Utrera sería muy popular, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, al Todo, final, el piano y la guitarra, donde son los sea, pero reyes. sobre todo por allí. Curiosamente, Andalucía no se destaca por el amor a los instrumentos de viento, como en la región de Valencia, que hay grandes bandas de música. Pero quizás los toros, el ambiente taurino no tiene orquestas, no tiene bandas de música también. Creo que sí. Nunca Creo has tocado que. en una banda para una corrida, Ah, ¿no? claro, las bandas de música al final, pues hacen un poco todo lo que tiene que ver con música en la sociedad, ¿no? En ese, pues en aquella zona. Entonces creo que sí. Después, por ejemplo, también, sobre todo las bandas de música allí viven de la Semana Santa, Naturalmente. pero también, pues, hacen todo tipo de actividades. Es importante. Es cierto que muy pronto tenías ganas de venir aquí a París Sí, a finalizar tus estudios, pero que era demasiado largo el camino y que te paras en el País Vasco, en sí. Musiquena, ¿no? En el Conservatorio de Bilbao, creo que es, ¿no? O San De San Sebastián. Sebastián. San Sebastián. Sí. Sí, pues resulta. ¿Qué te atraía de París para tener tantas ganas de venir aquí? Sí, resulta que en Utrera tenemos la casualidad de que hay varios saxofonistas que, pues, de generaciones anteriores, que han hecho sus estudios en París, bueno, en Francia en general, y que, bueno, pues han llevado el nivel del saxofón, por lo menos a nivel de Utrera y Sevilla, pues bastante alto, y pues siempre teníamos muchas actividades. Ellos traían sobre todo a grandes maestros internacionales y mucho francés, porque al final el saxofón es un instrumento que se ha desarrollado esencialmente en Francia. Entonces, desde muy pequeño estuve muy en contacto con los grandes maestros franceses y pues escuchando el sonido, ¿no? Ese gusto, esa fineza, la finura, ¿no? La verdad es que siempre desde aquellos momentos yo quería venir a París y hasta el punto de que incluso fui a un instituto bilingüe francés. Bueno, O sea, a los 12 años yo ya tenía en mente que eso era para venir después a París. O sea que. importante, ¿no? Finalmente, el saxofón es un instrumento muy moderno, relativamente moderno, pero que fue un belga, ¿no? Pero Sí, me contabas que se instaló en París también. sí, bueno, Adolphe Sax, que es el inventor del saxofón, porque eh, es belga, de hecho es de la ciudad de Dinan, que hoy en día pues hay un festival de saxofón que es quizá uno de los más emblemáticos de nuestro universo, que pues tiene lugar en Dinan. Pero él rápidamente se vino a París y fue sobre todo en París que desarrolló pues toda su actividad y también hizo que el desarrollo del instrumento pues tuviera lugar. Pues tenía amigos compositores que escribieron para el saxofón, también consiguió que el saxofón se introdujera poquito a poco en todo lo que eran las bandas, les orchestres d'harmonie, así que sobre todo él desarrolló su actividad en París. Me decías que Berlioz ya incluía en su tratado de orquestación el saxofón, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue uno de los puntos clave en el desarrollo del saxofón, ¿no? Que un compositor tan estimado por sus compañeros, pues decida incluir este instrumento como importante en esos estudios de orquestación, pues sin duda influenció a otros compositores e hizo pues descubrir este instrumento a muchos otros compositores que más tarde pues escribirían obras donde incluían el saxofón. Además, es un instrumento declinable. Estábamos escuchándote con un saxofón soprano, pero Sí, también está el alto, el tenor
¿Y el contrabajo existe también? Pues mira, los más utilizados son, como decía, soprano, alto, tenor y barítono, pero después hay también bajo, e incluso hay contrabajo, pero hay muy Enorme. pocos en el mundo, Debe sí, ser y enorme, ¿no? es enorme, exactamente. Muy Y hay pesado. algunos más pequeñitos también. Sí. Pero volvamos a Génesis, tu primer álbum. En el Génesis leemos la historia de Adán y Eva es castigada por morder la manzana, con parir con dolor. ¿Tu Génesis fue parido con dolor o no? Fue un placer grabar el disco. Bueno, la verdad es que me siento muy afortunado en general de poder dedicarme a esto que tanto me apasiona, la música, el saxofón. Entonces, evidentemente hay muchísimo trabajo detrás, sobre todo el proceso de elaboración, el proceso de preparación de un disco. Puede incluso llegar a ser doloroso, ¿no? Como comentas, de tanto esfuerzo y trabajo que requiere, pero siempre es un esfuerzo que es extremadamente gratificante y no hemos llegado a ese punto, ¿no? de que duela, eh, pero siempre lo hemos disfrutado muchísimo, sobre todo, diría yo. Precisamente lo has grabado con un muy buen pianista, Sí. el franco-británico Orlando Bass. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Sí, pues Orlando fue muy curioso porque, bueno, yo lo conocía de nombre, lo había escuchado tocar alguna vez y tenía amigos que lo conocían personalmente y siempre todo el mundo me había hablado estupendamente de él. Pero resulta que por allá, por 2021, recibo una llamada para dar un concierto como 6 o 7 días después en el Petit Palais de París. Y bueno, con tan poca antelación, pues yo directamente me pongo en contacto con mis compañeros habituales con los que solía tocar y resulta que nadie estaba disponible, lo cual, 7 días es corto el plazo, claro, ¿no? claro, todo el mundo pues normalmente tiene ya la agenda bastante ocupada pero yo quería hacerlo, entonces pensé un poco con quién podría hacer este concierto y pensé directamente en Orlando y digo, creo que Orlando puede ser buena opción. Entonces lo llamé y él casualmente pues estaba disponible para ese concierto y así que lo hicimos juntos, ensayamos un día o dos antes y directamente al concierto. Y la verdad es que esa conexión que sentí con él, la verdad es que es una conexión difícilmente... o sea, es difícil encontrar esa conexión con otros compañeros sobre todo así tan rápidamente, ¿no? Tan naturalmente. Entonces, a partir de ese momento, pues no hemos dejado de tocar, ¿no? Es un músico que está muy a la escucha, ¿no? A mí me gusta mucho cuando toco, pues, hacer música de cámara realmente de estar a la escucha de lo que propone el compañero y buscar algo especial juntos, ¿no? Sin querer imponer una idea o sin querer la otra persona, ¿no? Realmente encontrar algo en el medio que nos pertenezca a ambos y la verdad es que con él siempre ha sido Es una así. colaboración y no una guerra, ¿no? Exactamente. Entre los dos. En el disco encontramos obras de Poulenc o Debussy, pero también estrenos de creaciones como la de Fabian Waskman o Benjamin Attaier. Sí. La música contemporánea es muy importante para el saxofón, imagino, ¿no? Sí, bueno, claro, el saxofón siempre, al ser un instrumento tan joven, ha estado muy relacionado con la vanguardia, con la creación, con la nueva música, ¿no? Que se llama. Y yo creo que independientemente de si soy saxofonista o no, un músico debe estar también involucrado en ese proceso de desarrollo de nuevos repertorios, porque siempre, al final, si no estamos tocando siempre la misma música de siempre, que es maravillosa, o sea que con mucho gusto que tocamos música de años anteriores, pero es importante de alguna manera poner nuestro granito de arena en esa nueva música y con el saxofón pues es muy natural, ¿no? Nosotros siempre desde las primeras obras que tocamos pues estamos muy en relación con los compositores y a mí es un trabajo que me encanta el poder descubrir cosas nuevas, repertorio nuevo, nuevas estéticas y poder estar cerca de los compositores que van a escribir estas nuevas piezas. Muy interesante me ha parecido la obra de Vincent David, El despertar de la peonza, se podría Sí. traducir, escrita sobre una sola nota, ¿es cierto eso? Que se repite. Claro, empieza con una sola nota que es un do
Y entonces el piano empieza haciendo do, 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 un juego rítmico que se basa en un antiguo vals francés. Y a partir de ahí, pues va creando su universo musical, ¿no? Se va separando un poco del do para siempre volver. Es como el do tiene un efecto bastante magnético, vamos a decir. Entonces sí que se basa en esta idea para construir su pieza. No acabáis mareados con la peonza girando. Pues diré que al final de la pieza hay un movimiento indicado para el saxofón, que es dar la vuelta un poco también. Bueno, Ah, no es dar la vuelta, pero para tocar la última nota, que es un la grave, tenemos que acercar la campana del saxofón, que es la parte final del saxofón, a la pierna. Entonces al final hacemos un pequeño giro. Entonces al final pues tenemos ahí un poco incluso ese gesto visual de la peonza. giro peligroso. Giro peligroso, hay que tener En cuidado. escena. Me imagino que habrá conciertos de presentación del disco. Sí, pues la verdad es que los conciertos, sobre todo los próximos en París que tenemos, son el día 5 y el día 20 de marzo en la sala Le Regard du Cygne. Pero después también estamos trabajando en otras fechas que pronto van a confirmarse para los próximos meses. Y bueno, toda esta información pues la pueden encontrar en mi página web. En fin, pues ya lo saben, Génesis, el primer álbum del saxofonista español Luis González Garrido, a dúo con el pianista Orlando Bass, sale al mercado el próximo 6 de febrero, o sea que está calientes todavía, en el sello francés Clarté. Muchas gracias, Luis, mucho éxito con Muchas este gracias, disco. Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia. Seguramente también nuestro programa llega a Utrera, porque gracias a la cadena de televisión UCL se puede ver en España en televisión, y también una red que se llama TalTAL nos difunde en los dos continentes, también en América. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.